El Evangelio según Lucas, capítulo 15, versículo 17. Dice la palabra de Dios: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? El pasaje nos narra la historia, la parábola que Jesús contaba sobre un hijo pródigo, sobre un hijo que se apartó de la casa de su padre para seguir su propio camino. Él vino y le pidió a su padre la herencia que le correspondía, aun cuando su padre todavía seguía vivo y él seguía bajo su tutela. Él vino y le dijo: yo he trabajado acá tanto tiempo, dame lo que me corresponde. El padre le dio su parte de bienes y de riqueza, y él partió y se fue a una ciudad, y dice que él malgastó todo cuanto tenía. Él gastó y no escatimó en desperdiciar el dinero, porque no consumió solo lo que necesitaba, sino desperdició el recurso que había estado ganando junto a su padre. Desperdició dinero, tiempo, energías, gastó todo en los placeres de la carne. Y cuando todo lo hubo malgastado, dice el versículo 14, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Luego de perderlo todo, de perder todo ese recurso económico y pasar un tiempo de necesidad, él se dio cuenta que ahora ya no tenía quien le proveyera. En casa de su padre él trabajaba unas horas, unos momentos, y luego tenía momentos de reposo, momentos de descanso. Tenía siervos, tenía criados, tenía personas que podían atender a sus necesidades, pues servían a su padre. No obstante, acá se encontraba sintiendo por primera vez una necesidad absoluta a causa de no contar con protección. Y entonces dice: fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Después de haber comido banquetes, de haber disfrutado de los mejores manjares en su mesa, él deseaba aún comer el desperdicio que tenían los cerdos, porque era tal la necesidad, era tal los días que llevaba sin haber consumido alimento, sin encontrar algo con que saciarse. Y al momento en que llegó a trabajar, no era solamente una hora y ya le iban a dar su sustento. Él tenía que estar un periodo de tiempo laborando hasta poder cobrar su salario. Entonces él se dio cuenta que era una realidad totalmente distinta a la que estaba habituado a vivir. Entonces acá nos dice el pasaje: y volviendo en sí. Y ese volviendo en sí nos da la pauta de que por un momento, en medio de esa necesidad, en medio de esa hambre, en medio de esa situación, él pudo ser consciente de lo que estaba pasando, como si todo este tiempo en el cual él tomó malas decisiones no lo fue. En el tiempo en que él le dijo a su padre: me quiero alejar de ti, en el tiempo en que él comenzó a vivir perdidamente, en todo ese transcurso es como si su conciencia hubiese estado apagada, como que si por un momento él hubiese dejado que su carne viviera libremente y él comenzara a actuar solo porque sí, a vivir solo porque sí, sin tener un plan o propósito definido. Pero al llegar ese periodo de necesidad, él dice: volvió en sí. Él comenzó a reflexionar sobre sus comportamientos, comenzó a reflexionar sobre su modo de vivir, su modo de pensar, y comenzó a comparar cómo vivía antes, y realmente no vivía de la misma manera, vivía mucho mejor estando cerca de su padre. Entonces él dijo: voy a volver. Dice el versículo 20: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Él estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de sus actos, dispuesto a ser incluso tratado como un siervo, porque sabía que incluso aunque había perdido todo, aunque ya no tenía, él no se sentía digno de ser llamado su hijo, de llegar y otra vez sentarse junto a su padre, porque había desperdiciado todo cuanto él le había dado, aún con todo, con la vergüenza que sentía, con la culpa. Él llegó y reconoció: Padre, yo hice algo malo delante de ti, hice algo que no era correcto, desperdicié todo lo que tú construiste, porque se dio cuenta de que él llevaba incluso menos tiempo trabajando que su padre. Él le había proporcionado incluso más de lo que merecía, y él lo hacía por amor, le proveía por amor. Entonces se dio cuenta que había cometido un error tan grande, porque estaba, en este caso, teniendo un poco el amor de su padre, porque la herencia le iba a corresponder a él y a su hermano cuando su padre, hablando terrenalmente, partiera y falleciera. Pero acá él no estimó incluso la vida, la presencia de su padre, y le pidió la parte de los bienes que le correspondían, incluso cuando aún no era tiempo. ¿Y cómo nosotros podemos meditar en esta palabra? ¿Por qué razón Jesús la dijo acá a sus discípulos? ¿Por qué razón compartió esta palabra a su pueblo? Una razón importante es que nosotros seamos conscientes, así como el hijo pródigo lo fue. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos apartado de la presencia de Dios? ¿Cuántas veces nosotros creemos que ya tenemos todo lo que necesitamos? Creemos que somos autosuficientes, creemos que tenemos inteligencia, que tenemos orquesta, que tenemos poder, y como que no pensamos que lo merecemos todo y tratamos de seguir nuestro propio camino. Humanamente nosotros tenemos sueños, tenemos aspiraciones, y hablábamos antes de las necesidades, hay un nivel de necesidad que es el último, que es de autorrealización, de sentir que hemos alcanzado nuestro máximo potencial, de sentir que hemos alcanzado el éxito absoluto. Es una necesidad humana, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos adquirir esa autorrealización. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no tenemos un plan definido y no somos conscientes de lo que hacemos, y no somos conscientes de las repercusiones que tienen nuestras acciones y nuestras decisiones. Puede que alguien diga: yo he trazado un plan y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Perfecto, tenemos planes para lo que nosotros queremos hacer en la tierra, pero luego, ¿qué pasará después de la tierra? ¿Qué pasará de aquí a 10 años? ¿Qué pasará de aquí a 20 años? ¿Qué pasará de aquí después de 30 años? ¿Qué pasará acá con mi alma, con mi vida, cuando este mundo termine, cuando yo parta de este mundo? En esos momentos nosotros ya no tenemos un plan, en esos momentos no sabremos cómo actuar, en esos momentos solo vamos a ver las consecuencias de lo que trabajamos o de lo que hicimos en esta tierra. Nuestra mente puede realizar planes. Dios nos ha dado la sabiduría y el entendimiento e incluso las herramientas para poder diseñar planes maravillosos, pero no existe mayor plan, ningún plan más perfecto que el plan que Él ha diseñado para nuestras vidas. ¿Cómo podemos nosotros ser partícipes de esos planes? Acercándonos a Él. ¿Cómo nosotros podemos colaborar con esos planes y propósitos? Buscando de su presencia. Él dice que el padre acá en la historia estaba esperando a su hijo. Él, a pesar de que él le falló, a pesar de que él desperdició gran parte de sus bienes, no dejó de esperar su regreso, no dejó de amarle, no dejó de esperar que un día él pudiera reconocer que se había equivocado. Él no deseaba su mal. Él seguramente estaba en casa deseando que le fuera bien, deseando que si regresara con buena voluntad y no regresara sufriendo. El padre no se alegró de que él llegó con la ropa gastada, de que él llegó con hambre, de que él llegó quizá
incluso con un peso o una apariencia más delgada a la que él había salido de casa. El padre nunca se iba a alegrar de verlo en un estado deplorable. El padre no se iba a alegrar de que él deseara comer desperdicios. El padre no se iba a gozar en eso. El padre vio, dice, la condición que tenía su hijo, vio que regresó y vio la condición en la que iba, y dice, su corazón fue movido a misericordia. Su corazón se conmovió al saber que el hijo que tanto amaba, que el hijo al que había cuidado con tanto anhelo desde que nació, desde mucho antes incluso, había estado sufriendo tanto por una mala decisión. Y vino, dice, y lo abrazó y le besó y puso un anillo en su mano. Volvió a reconocerlo como parte de su familia, a pesar de que él le dijo, padre, yo no soy digno de que tú me llames tu hijo, no lo merezco. Pero él le seguía amando como la primera vez que estuvo en casa. Y nosotros podemos ver esa comparación del amor de un padre, del amor que incluso podemos extenderlo a un amor filial. Cómo es que hay ocasiones en que ese amor tal vez no es perfecto, puede fallar, pero si nosotros, siendo humanos, podemos disfrutar de ese amor en nuestra familia, ¿cuánto más no podremos disfrutar del amor de Dios? Dios, podemos verlo a lo largo de las historias sobre las cuales hemos hablado, ha tenido una paciencia tan grande con la humanidad, ha cuidado de nosotros cada día, y es increíble cómo Él tiene control del tiempo. Él sabe el presente y el porvenir, y a pesar de saber que nosotros nos íbamos a equivocar, a pesar de saber que nosotros nos íbamos a alejar de Él, a pesar de saber lo que había en nuestro corazón, llegó a amarnos tanto, llegó incluso a enviar a su único hijo a morir en la cruz por nosotros. Es sorprendente porque Dios, teniendo conocimiento de todo lo que pasa alrededor, aún con todo, Él mostró incluso misericordia con los hombres y mujeres. Por ejemplo, con Judas. Jesús anduvo con él, Jesús le aconsejó, Jesús le amaba, y nunca podemos ver en la historia que se nos diga que Jesús despreciaba estar cerca de él, a pesar de que él era consciente de que él en algún momento le iba a entregar. Él esperaba que pudiera ser consciente de sus malas decisiones, él esperaba que pudiera él apartarse de ese camino que le llevaría a la muerte. Él esperaba que la palabra que le estaba dando, la palabra que venía de Dios, que esa palabra le alcanzara, y que el amor que él tenía por el dinero no fuera más grande que el amor que Dios tenía por él. Lamentablemente, Dios no impone su amor. Él viene y muestra misericordia. Acá el hijo volvió a los brazos del padre por sus propios medios. El padre no vino y lo fue a buscar a la provincia y lo obligó a volver. Fue el hijo, cuando él reconoció que estaba mal, cuando él reconoció que había fallado, que dijo: yo voy a volver a la casa de mi padre. Yo fui quien decidió irse, entonces yo decido volver porque necesito estar en mi casa. Es allí donde yo pertenezco. Podemos nosotros darnos cuenta entonces de que Dios es como ese padre amoroso que espera pacientemente y desea nuestro bienestar. Él espera que nosotros lleguemos a Él, y muchas veces tiene que pasar una situación adversa, tiene que pasar un momento de tribulación, de necesidad, para que nos demos cuenta cuán débiles somos humanamente y nos demos cuenta de que necesitamos protección de alguien mayor a nosotros. Es lamentable cuánto tiempo pasa para que nosotros volvamos a Dios, y tiene que suceder una catástrofe, una calamidad en nuestras vidas para nosotros correr a Él. Es triste que nosotros conquistemos el corazón del Padre y lleguemos a Él de la peor manera posible, cuando Él desea lo mejor para nosotros. Busquemos siempre de ese amor, de esa presencia de Dios, incluso en los momentos de alegría, porque los vivimos por Él. Si estamos pasando un momento adverso, si estamos pasando una prueba, si estamos
pasando dificultades en nuestros hogares, en nuestras familias, si nos hemos dado cuenta que nos hemos alejado de Dios, si nos hemos dado cuenta de que estamos fallando, si nos hemos dado cuenta que Dios nos había dado un propósito, una misión importante en esta vida y hemos estado día tras día desperdiciando el tiempo de vida que nos ha dado, desperdiciando sus dones, sus talentos, desperdiciando aquello que el Señor nos dio para hacerle útil en Él. Estamos conscientes en qué punto nos alejamos de Dios, en qué punto nos apartamos de la casa del Padre y reconozcamos que tenemos, que necesitamos regresar a Él. Y no esperemos que alguien nos vaya a llamar, y no esperemos que alguien vaya y nos tome de la mano y nos diga: ven, regresa a la casa del Padre. ¿Quién fue el que se salió? Fue el Hijo. Y no hay, en este caso, nosotros podemos ver, no hay conversión más genuina, más verdadera, más sincera que la que nace de un corazón arrepentido. No hay alabanza ni adoración más genuina que la que nace de un corazón que verdaderamente se arrepiente de haber fallado. Porque cuando nosotros somos conscientes de que fallamos, allí es que buscamos una forma de mejorar, allí es que buscamos un cambio, allí es que buscamos ayuda para poder corregir aquello que está mal. Nadie corrige algo que él cree que está bien. Nadie cambia comportamientos que no se le han señalado que son incorrectos. Si viene, por ejemplo, en la crianza, cuando un niño está haciendo algo, por ejemplo, está brincando en la cama, sigue brincando y sigue brincando, si nadie le dice no lo hagas porque te vas a caer, él lo va a seguir haciendo. Asimismo es nuestra condición humana. La palabra de Dios nos señala qué es lo que está bien y qué está mal, para que nosotros podamos ser conscientes de cómo estamos actuando. Y esa palabra nos habla y nos corrige, y nosotros, después de oírla, tenemos que atender a su consejo. Porque puede que un niño, después de haber escuchado la instrucción, diga: no me voy a caer, y siga brincando hasta que finalmente se cae. Puede que nosotros, después de haber escuchado tantas repetidas veces la palabra, no hagamos caso. Puede que después de haber escuchado tanto, nosotros digamos: son solamente cuentos, es solamente doctrinas religiosas, es algo que no tiene sentido a mi vida, hasta que finalmente nos damos cuenta que caemos. Y qué triste sería que después de caer ya no pudiésemos ponernos de pie, que cayéramos y el agujero fuera tan profundo que cuando nos demos cuenta ya estamos dentro del abismo. Sería lamentable ese suceso, porque entonces el Padre nos había estado esperando nada más y nunca llegaríamos, porque ya no habría forma de volver, porque estaríamos tan envueltos en nuestras propias vidas, en nuestra propia perdición, en esas cuerdas que nos atan al pecado, a la vanidad, que nos atan a los placeres de la vida, y nos daremos cuenta de que esas mismas cuerdas son las sogas que nos atan y mutilan nuestra alma. Pidamos siempre a Dios la sabiduría para poder acercarnos a Él. Pidámosle siempre de su guía y de su presencia, y busquemos esa presencia. Su palabra está, su presencia está, siempre esperando que nosotros lleguemos a buscarle. Busquemos siempre de Dios y no tengamos temor, independientemente si hemos fallado o no, porque todos, dice la palabra, somos pecadores. Todos le hemos fallado. En algún momento nos hemos apartado de Él, en algún momento le hemos dedicado más tiempo a otras actividades que a Él, pero Él es fiel y justo para poder perdonar y para ayudarnos a poder salir adelante y tener una vida mejor, porque eso es lo que Él espera. Dice: yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que vivan en toda su plenitud. Eso es lo que Dios desea para nosotros, y es lo que nosotros como hermanos en Cristo deseamos unos con otros. Una felicidad y un gozo, pero no un gozo pasajero, sino un gozo eterno. Ese es nuestro deber, estar para que las personas sean conscientes de que no solamente se debe buscar el bienestar en esta tierra,
sino que es más importante lo que vendrá después, es más importante lo eterno. Vemos entonces de su palabra, reconozcamos si hemos fallado y acerquémonos a Dios. Acerquémonos cada día a través de la oración, a través de la palabra y busquémosle un versículo a la vez.